Bueno, buenas tardes, buenas noches a la doctora Beatriz y a todos los asistentes. Bienvenidos a esta nueva noche de trasplantes. Hoy nos acompaña la doctora Beatriz Madillo, que es desde España, o sea, ya es de noche ya. Ella es médica de la Universidad de Sevilla y actualmente trabaja en la Organización Nacional de Trasplantes. Y es la responsable del proyecto de registro de donantes de riesgo no estándar, además de ser experta en biovigilancia de la ONT. Entonces, para no demorarnos más, doctora Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación y paso a compartir mi presentación. Bueno, pues como ha indicado el doctor Luna, yo me encargo en la Organización Nacional de Trasplantes de coordinar el proyecto, el programa de donante de riesgo no estándar. Y para el seminario de hoy, el título que decidimos para la charla fue el de caracterización del donante y riesgos conocidos antes de llevar a cabo el trasplante. Y es en lo que nos vamos a centrar. Como todos saben, la transferencia de material biológico entre personas conlleva una serie de riesgos, ¿no? Tanto si se trata de células como si se trata de órganos o de tejidos. Hay una serie de riesgos que son inherentes a esta transferencia de material biológico y aunque dispongamos de protocolos y herramientas para intentar minimizar estos riesgos, debemos saber o contar con que el riesgo nunca es cero. Y que además, bueno, pues el proceso de donación, que como todos saben es un proceso multidisciplinar y complejo que con mucha frecuencia implica a diferentes servicios hospitalarios y también con mucha frecuencia implica a equipos de trasplante y a hospitales que están en diferentes ubicaciones geográficas, lo que hace que sea más complejo todavía, pues debemos hablar, cuando nos referimos a los riesgos, de riesgos habitualmente compartidos por receptores que son tratados por equipos diferentes y, como decía, que con frecuencia están alejados geográficamente. Entonces es muy importante en el contexto de la caracterización y a la hora de hablar de los riesgos, tanto si se conocen antes de llevar a cabo el trasplante como si se hallan después de haber hecho ya el implante de los órganos, que el riesgo cero nunca existe. Y de hecho, desde que se inició la actividad de trasplantes, a lo largo de todos estos años de experiencia ya, pues con relativa frecuencia en la literatura se han ido reportando, se han ido publicando diferentes casos de transmisiones de tumores, por ejemplo, de neoplasias que han pasado del donante al receptor, y también ha ocurrido algo similar en el caso de la transmisión de determinadas infecciones que se han pasado de los donantes a los receptores que habían recibido un órgano a partir de ellos. Como ejemplo, pues he traído aquí este caso que ocurrió en Italia en el año 2006 aproximadamente, aunque se publicó en el año 2007, y en este caso lo que ocurrió es que se transmitió la infección por VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana, a 3 receptores trasplantados de un mismo donante, y fue por un error en la transcripción de la serología. Cuando tenemos un caso de este tipo es importante saber que constituye una oportunidad de mejora y que habitualmente estos casos de transmisión, pues, que tienen unas consecuencias tristes y fatales para los receptores que tienen una complicación derivada de la transmisión de una infección o de un tumor, sirven para que pues las organizaciones responsables de los trasplantes pongan en marcha una serie de medidas dirigidas a evitar que esos errores vuelvan a ocurrir. En este caso, la transmisión del VIH a estos 3 receptores sirvió para que en el ámbito de la donación y el trasplante en Italia
pues se cambiasen una serie de cosas y se publicaran nuevas regulaciones, ¿no? Como fue la transcripción automática de los resultados de las pruebas diagnósticas, incluso una transcripción manual para intentar evitar los errores en la transcripción, como el que había ocurrido, que se centralizaran además todas las pruebas diagnósticas, tanto para órganos como para tejidos, y además pues, que se llevasen a cabo iniciativas de formación entre los profesionales para desarrollar una cultura proactiva de calidad y seguridad en todo el ámbito de la donación y el trasplante, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Este otro caso que podéis ahora ver a la derecha de la pantalla ocurrió en Estados Unidos y en este caso lo que se produjo fue también la transmisión del VIH, pero a través de un trasplante renal de donante vivo. Igualmente, el valor añadido de este caso pues es que también se pusieron en marcha una serie de medidas para intentar evitar que esto volviese a ocurrir. Entre esas medidas está pues el que en el caso de la donación de vivo la determinación serológica de VIH o de virus C y virus B se haga lo más cercana posible al día de la donación, para minimizar la posibilidad de que pues se produzcan conductas de riesgo en el periodo que hay entre la determinación de la serología y el trasplante y minimizar así una posible infección aguda en el momento de la donación. Además, pues se ha insistido en que todos los profesionales que participan en la donación de vivo pues insistan a los donantes vivos que desde que se realiza la serología y una vez comprobado que esta es negativa hasta el momento de la donación, pues se deben evitar todo tipo de prácticas de riesgo que puedan suponer la adquisición de la infección por VIH u otro tipo de infección viral de este tipo, como puede ser la del virus C. Y es importante saber que cuando se da un caso de transmisión de enfermedad a través de la donación de órganos, pues tiene un triple impacto. Por una parte, es obvio que tiene impacto sobre el receptor porque puede afectar a su supervivencia y su calidad de vida. Tiene también impacto sobre el equipo médico, es lo que se conoce como las segundas víctimas, ¿no? Va a tener influencia en cómo el equipo gestione a partir de ese momento pues, otros casos parecidos, en que bueno, pues se puede hacer una gestión diferente tanto de la lista de espera como de la inclusión de nuevos pacientes o de la aceptación de determinados donantes. Y también tiene un impacto sobre el sistema sanitario, dado que puede afectar a la credibilidad y la confianza que la población tiene en el sistema sanitario y en el sistema de trasplantes de forma específica, y a la seguridad. Pero creo que es importante destacar, y aunque ya lo he comentado, insistir en ello, en que siempre que se produce una transmisión, siempre que hay un evento o una reacción relacionada con la seguridad en el proceso de donación y trasplantes, constituye una oportunidad de aprendizaje para revisar todos los protocolos que tenemos a nuestra disposición y ver si necesitan algún tipo de modificación, algún tipo de renovación que nos ayude a evitar este tipo de complicaciones. Los tres posibles escenarios en los que nos movemos cuando hablamos de la transmisión a través de órganos, tejidos y células son los que se resumen en este esquema que vais a ver y serían, por una parte, aquellos riesgos que conocemos antes de llevar a cabo el trasplante y que son asumidos por el equipo clínico a cargo del paciente y por el receptor después de que se le haya informado y que se haya hecho una evaluación riesgo-beneficio. En este grupo, que es el que incluimos dentro del registro de donantes de riesgo no estándar, tendríamos, por ejemplo, pues, un donante que tiene un antecedente de una neoplasia del sistema nervioso central, grado 1, grado 2 de la OMS, que conocemos antes de llevar a cabo el trasplante, que ha sido intervenido, tenemos la anatomía patológica y, bueno, pues antes de llevar a cabo el trasplante y con las recomendaciones actuales que hay respecto a la utilización de donantes con este tipo de neoplasia, pues decidimos seguir adelante y asumir ese riesgo que, bueno, en el caso de las neoplasias de grado 1 y grado 2 de la OMS, pues ese riesgo es mínimo, ¿no? El segundo escenario con que nos encontramos es cuando conocemos el riesgo de transmisión una vez que se ha llevado a cabo el trasplante y nos encontramos con un evento adverso. Un posible ejemplo de este tipo sería
pues en el caso de que hayamos extraído de un donante, por ejemplo, hígado, corazón y riñones, y cuando se está haciendo la cirugía de banco de los riñones se observa un nódulo del que se hace una anatomía patológica intraoperatoria y se ve que se trata de un adenocarcinoma de células renales. Comento este caso porque suele ser uno de los más frecuentes, al menos en nuestro ámbito, y es un adenocarcinoma de células renales de pequeño tamaño, inferior a 2 centímetros, con un grado de Fuhrmann bajo, que no contraindica la donación, pero que sí supone un riesgo con el que a priori el equipo no contaba. Y cuando se hace ya esa anatomía patológica intra, el corazón pues ha empezado a implantarse. En ese caso nosotros consideramos que se trata de un evento adverso. Hay un riesgo de transmisión que se conoce después de que el trasplante se haya realizado. En el caso de que esos riñones pues decidan ponerse haciendo la excisión del adenocarcinoma renal o se ponga el riñón contralateral, dado que en el caso del trasplante renal ese riesgo se conocería antes de llevar a cabo el implante, lo consideraríamos un donante de riesgo no estándar, y en el caso del corazón, que ya se había iniciado el implante del órgano, sería un evento adverso y entraría dentro del ámbito de la biovigilancia, siguiendo el protocolo de funcionamiento que tenemos en España. Y el tercer caso, el tercer escenario en el que, con el que nos podemos encontrar es cuando ya directamente encontramos que se ha producido, pues observamos que hay una infección o una neoplasia en el receptor y pensamos que está relacionada con el donante. En ese caso hablamos de una reacción adversa y, como veis, esto sería pues tipo el semáforo invertido, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde, correspondiendo el verde al caso óptimo, digamos, de conocer el riesgo antes de llevar a cabo el trasplante, que es el donante de riesgo no estándar, y el rojo a la reacción adversa, que es, bueno, pues cuando ya nos encontramos el problema de salud en el receptor y lo que hacemos es estudiar la imputabilidad para ver si podemos decir que se debe a una transmisión a partir del donante o no. Entonces, en este ámbito, obviamente, pues la mejor estrategia es la prevención y, como se recoge en este gráfico, pues poner en marcha estrategias proactivas que nos permitan prevenir los incidentes y conocer los riesgos para intentar pues evitar los incidentes de seguridad. Cuando esa complicación, ese incidente de seguridad ya se ha producido, pues también tenemos que poner en marcha una serie de estrategias que serían las que corresponden al ámbito de la biovigilancia, que son estrategias reactivas, pero que nos permiten analizar los errores y aprender de los incidentes, como decía antes, pues para ver si tenemos que hacer una modificación en nuestros protocolos y en nuestra forma de actuar. En todo este ámbito, tanto si hablamos del donante de riesgo no estándar como si entramos en el ámbito de la biovigilancia, el trabajo en equipo y multidisciplinar son fundamentales. Y teniendo en cuenta en este mapa que representa pues, todo el proceso de donación, con sus procesos clave o estratégicos, que son las diferentes fases del proceso de donación, los procesos de soporte y los procesos estratégicos, pues nos vamos a detener ahora en una fase del proceso de donación que es la de identificación, caracterización y valoración, que es fundamental para conocer los riesgos antes de llevar a cabo el proceso de donación y trasplantes. En el ámbito de la Unión Europea, actualmente la legislación que hay es común a todos los países que pertenecen a la Unión Europea, gracias a la directiva que se desarrolló en el año 2010. Esta directiva pues, se ha trasladado después a las legislaciones nacionales de cada uno de los países de la Unión Europea, y en el caso de España pues, es este Real Decreto el que ha traspuesto esta directiva de la Unión Europea. Pero es importante marcar que todos los países pertenecientes a la Unión Europea funcionamos con el mismo marco legal en el ámbito de la donación y el trasplante tanto de órganos como de células y tejidos. En esta directiva se recogen y en el Real Decreto se recogen una serie de definiciones que son fundamentales en el ámbito de la donación y el trasplante, y entre ellas está la definición de la caracterización y evaluación del donante.
comprendiendo que la caracterización es el proceso de recogida de información que necesitamos para evaluar la idoneidad de un donante con el fin de que podamos llevar a cabo un adecuado análisis riesgo-beneficio y que ello nos ayude a minimizar los riesgos para el donante y el receptor y optimizar la asignación de órganos. Y es muy importante en la fase de caracterización tener en cuenta que, como todos saben, pues en la donación de fallecidos siempre jugamos con el tiempo en nuestra contra. Para hacer la evaluación y la caracterización del donante, para estudiar toda su historia clínica y todos sus antecedentes, pues contamos con un tiempo limitado, especialmente si se trata de un donante de muerte encefálica, porque desde que se hace el diagnóstico de muerte encefálica hasta que se produce la extracción de los órganos y el implante de los mismos, pues hay que intentar apurar los tiempos lo máximo posible para que no haya un deterioro de los órganos y lleguen a los receptores en las mejores condiciones, con lo cual pues luchamos contra el reloj para conseguir toda esa información, toda la información que creamos que nos puede resultar útil en la evaluación del donante en el menor tiempo posible. Además, no podemos olvidar que al tratarse de donantes fallecidos es una información que no obtenemos directamente de ellos, sino que la obtenemos a partir de sus familiares o de sus personas allegadas, y que bueno, pues los familiares a veces no tienen por qué conocer todos los antecedentes clínicos o patológicos de ese potencial donante, o que, teniendo en cuenta pues, que ha fallecido una persona cercana, pueden no darle importancia o no recordar en ese momento pues, ese antecedente clínico o ese detalle que, sin embargo, sería importante para nosotros. También debemos tener en cuenta que, aunque bueno, pues, cada vez es más fácil contar con toda la historia clínica de los pacientes y posteriormente donantes de forma informatizada y digitalizada, pues a veces no están recogidos todos los antecedentes, sobre todo si son antecedentes muy antiguos o de hace muchos años y son anteriores a que se digitalizara pues, toda la historia de ese donante. No podemos olvidar también, cuando solicitemos pruebas complementarias, que tenemos que saber con qué objetivo, con qué finalidad las solicitamos y cómo vamos a interpretar los datos para que no nos confundan a la hora de tomar determinadas decisiones. Es muy importante no olvidar que cualquier prueba complementaria o cualquier información que obtengamos sobre el donante debe ser documentada, debe quedar recogida en la historia o en la hoja específica que se haga para el proceso de donación, y tener en cuenta que cada vez con más frecuencia las contraindicaciones absolutas en el proceso de donación no existen. Un donante que puede estar contraindicado para un determinado receptor puede ser adecuado para otro que se encuentre en muy mala situación en lista de espera y para el que el riesgo de permanecer en la lista es superior a la posibilidad de transmisión de una enfermedad a partir del donante. Y por último, pues mencionar y no olvidar también que la caracterización y la evaluación de los donantes es un proceso continuo que no termina con la extracción y el implante de los órganos, puesto que con frecuencia puede haber resultados tanto microbiológicos como de histología que lleguen con posterioridad a la extracción y al trasplante, y en el momento en que lleguen, el hospital donante debe encargarse de hacer llegar esos resultados a través de la coordinación nacional, en nuestro caso, a todos los centros que han utilizado órganos o tejidos de ese donante bueno, pues con el objetivo de que, si por ejemplo llega un resultado microbiológico positivo que no se conocía en el momento de la donación, se pueda iniciar profilaxis en los receptores si es pertinente para evitar una transmisión de una infección. Dentro de la caracterización, pues es importante mencionar que los principales apartados de los que recogemos información son los datos generales, los antecedentes clínicos y epidemiológicos, que incluyen tanto antecedentes personales como la exploración física y todos los datos de mantenimiento del donante, y además pues tenemos el apartado de estudios complementarios, en el que recogeríamos todos los estudios de laboratorio, pruebas de imagen y estudios histopatológicos que se hayan llevado a cabo en el donante y que puedan ser de relevancia para llevar a cabo la caracterización y la evaluación de ese donante y de sus riesgos. En nuestro ámbito contamos con una serie, en nuestro ámbito yo creo que ya
todos los que nos movemos en el ámbito de la donación y el trasplante, independientemente del país en el que trabajemos, contamos con una serie de herramientas y de documentos que nos ayudan en la evaluación de los donantes, especialmente cuando tenemos que decidir si un donante con un determinado antecedente de neoplasia o de una enfermedad de baja prevalencia o una determinada infección puede ser donante o, por el contrario, estaría contraindicada su utilización como donante. En el caso concreto de España, os recojo aquí algunos de los documentos que utilizamos con más frecuencia, que son, pues, en primer lugar, el documento derivado del proyecto Notify, que quizás ustedes conozcan, después la guía del Consejo de Europa, que se edita cada 2 años, tanto para órganos como para células y tejidos, son guías independientes. De hecho, acaba de salir la última versión de la guía para órganos, se ha publicado recientemente. Y después, a nivel nacional, contamos con 2 documentos específicos para infecciones y para la prevención de la transmisión de enfermedades neoplásicas, que ahora voy a comentar un poco más. Estos documentos lo que pretenden es constituir un apoyo práctico a todos los profesionales que trabajamos en el proceso de donación y trasplante y ayudarnos en la toma de decisiones. Y lo que tratan es de recoger las mejores prácticas basadas en el conocimiento científico actual o en las opiniones de expertos cuando no hay publicaciones suficientes respecto a un determinado área, a un determinado tema, y también los resultados de proyectos que se han llevado a cabo en el ámbito de la donación y el trasplante. En el caso del documento con el que contamos nosotros para evaluar los donantes con un antecedente de infección, pues la versión que manejamos en estos momentos es del año 2019 y es fruto de la colaboración entre, pues, toda la red de coordinación y trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, a través del grupo de estudio de la infección en el trasplantado que se llama GESITRA. Este documento se desarrolló durante los años 2017 y 2018, después pasó por un proceso de consulta abierta de toda la red para hacer modificaciones y correcciones cuando se consideraron necesarias, y finalmente se aprobó en el año 2019. Y en este documento, cuyo índice veis aquí, que está disponible en la web de la ONT, los documentos de consenso que nosotros manejamos son todos de acceso libre para, pues, para los profesionales y para el público en general, o sea que se pueden descargar de nuestra web sin ningún tipo de problema. Y el documento se estructura en una serie de preguntas clave o prácticas que pretenden dar respuestas a las preguntas más importantes que nos debemos plantear cuando estamos evaluando un donante respecto a la posible transmisión de infecciones. Y esas preguntas son: ¿qué información debe recoger la historia clínica del donante respecto a infecciones? Si la administración previa de vacuna contraindica la donación. ¿Qué infecciones debemos descartar obligatoriamente cuando estamos valorando un donante de órganos sólidos? ¿Qué infecciones crónicas o latentes debemos tener en cuenta y cribar para valorar el riesgo de transmisión? Si debemos descartar infecciones ocultas en el donante, qué situaciones clínicas debemos valorar para la donación de un órgano sólido y si tiene importancia el lugar de procedencia de un donante. Y a través de esas preguntas se van estructurando, pues, las diferentes infecciones que debemos considerar en el ámbito de la donación y el trasplante. Respecto a los datos a recoger en la historia clínica del donante, pues en el documento se recoge la necesidad de documentar bien las infecciones previas, la historia vacunal de los donantes, la exposición ocupacional, los viajes y la procedencia geográfica, puesto que hay determinadas infecciones que son endémicas o propias de determinadas zonas. Si hay contacto con animales, los antecedentes de haber estado encarcelado, los hábitos de riesgo respecto a conductas sexuales o antecedentes de tatuajes y piercings, o la adicción a drogas y la existencia de transfusiones previas.
Tanto con el documento de consenso de infecciones como con el de neoplasias, como veremos después, pues como veis en la parte derecha de la pantalla, hemos elaborado una infografía que trata de recoger lo más importante para que nos sirva como herramienta de consulta rápida y después, cuando tenemos ya localizado si el documento recoge un determinado tipo de infección, pues recurrimos al documento completo. Pero sí que este póster nos sirve un poco de primera aproximación a la infección que estamos valorando. Teniendo en cuenta lo que se recoge en la directiva y en nuestra legislación, las infecciones que debemos descartar obligatoriamente en nuestro ámbito, tanto pretrasplante como posttrasplante, son las que veis aquí recogidas. En el caso de serologías que debemos conocer antes del trasplante, pues están el VIH, el virus B, la hepatitis C en el caso de que el antígeno en superficie de la hepatitis B sea positivo, cuál es la situación del donante respecto al virus de hepatitis C. El HTLV desde hace varios años es obligatoria su determinación en nuestro país. También es obligatoria la determinación de citomegalovirus. El virus de Epstein-Barr, por ejemplo, se puede posponer. La sífilis no, la sífilis hay que conocerla pretrasplante y el toxoplasma pues se puede diferir su determinación al posttrasplante. No hace falta tenerlo antes de llevar a cabo la extracción de órganos. Y sí que es importante mencionar pues, que en el caso de la enfermedad de Chagas, si un donante procede de una zona en la que sea endémica el Chagas y va a ser donante o se plantea como donante cardíaco, es necesario conocer su situación serológica de cara a valorar el corazón, ya que, como sabéis, la serología positiva para el Trypanosoma cruzi contraindica la donación cardíaca. Y bueno, pues tenemos también, se recogen también el cribado de otras infecciones según la procedencia geográfica y cuáles hay que llevar a cabo en función de que el donante proceda de una de estas áreas o haya viajado a ellas recientemente, ¿no? Lo veis aquí recogido en este cuadro y se recoge de forma más extensa en el documento de consenso. Como herramienta complementaria al documento de consenso, dado que a veces surgen circunstancias que no se han tenido en cuenta en su desarrollo, contamos con lo que llamamos alertas epidemiológicas o circulares de biovigilancia y las más importantes que hemos desarrollado en los últimos años han sido relativas al coronavirus y al virus del Nilo. En relación al virus del Nilo, comentar bueno, pues que en los últimos 2 años ha habido transmisión de virus del Nilo en la zona sur de España y ello pues, nos ha obligado a que en las zonas en las que se estaba dando esa transmisión se llevara a cabo la determinación del virus del Nilo, de PCR del virus del Nilo en los posibles donantes con la finalidad de descartar a aquellos que pudiesen tener una infección por virus del Nilo en el momento del fallecimiento. Es importante mencionar bueno, pues que en estos 2 años que se ha puesto en marcha esta medida no se ha descartado ningún donante por este motivo. Y después, en relación al coronavirus, bueno, pues como habrá pasado en vuestro ámbito, pues desde que se declaró la pandemia por coronavirus en el año 2020, se han ido elaborando una serie de recomendaciones y poniendo en marcha una serie de medidas con la finalidad, pues, por una parte de establecer recomendaciones para garantizar la seguridad de los receptores que se iban a trasplantar y evitar la transmisión de la infección por coronavirus a partir de los donantes y también una serie de recomendaciones que han ido evolucionando respecto a la utilización de donantes con el antecedente de COVID-19. Un poco para que, bueno, no sé si en Colombia la situación habrá sido similar, pero en España, desde que se declaró la pandemia por COVID, pues se puede observar muy claramente cuál ha sido el impacto de las diferentes olas de COVID que ha habido sobre la donación y el trasplante. Tenéis aquí en la curva superior los pacientes trasplantados, a continuación la evolución de los donantes fallecidos
desde 2019, esto recoge hasta finales de 2021, y en amarillo la evolución de los donantes vivos. Y bueno, marcadas las diferentes olas de COVID o los momentos en que los casos de COVID han aumentado su incidencia de forma bastante explosiva. Y como veis aquí, pues en la primera ola, que fue bueno, cuando se produjo el confinamiento total en nuestro país, entre marzo y mayo de 2020, veis el impacto que tuvo sobre la actividad de donación y trasplantes, que prácticamente se paralizó. El impacto de las olas posteriores ha sido inferior, pero también se observa claramente cómo en el momento de las diferentes olas por COVID-19 ha disminuido ostensiblemente la actividad de donación y trasplantes. Ello hizo que desde el primer momento en que se declaró la pandemia se pusieran en marcha una serie de medidas con el fin de reconstruir el programa español de donación y trasplantes. Aunque no vamos a entrar en detalle en ellas, pues simplemente comentar que estas medidas, como comentaba ya antes, recogen pues el desarrollo de protocolos para la evaluación y selección de potenciales donantes y receptores en relación a la COVID-19, la generación de evidencia científica pues a través de la creación de diferentes registros y seguimiento de pacientes trasplantados para ver pues cuál era el impacto de la COVID sobre ellos y cómo evolucionaba en el caso de producirse el COVID en los receptores trasplantados. También a lo largo de estos 2 años se han generado recomendaciones específicas para los pacientes trasplantados y los candidatos en lista de espera, y con la finalidad de pues reactivar y recuperar todas las actividades de donación y trasplantes, se han creado también pues una serie de protocolos y recomendaciones a los centros hospitalarios para la gestión de los programas de donación y trasplantes, intentando establecer circuitos libres de COVID tanto para los donantes como para los receptores, que bueno, pues impidieran que se produjera la transmisión de la infección en el momento del trasplante o de forma secundaria al trasplante. Después comentaremos el tema del COVID un poquito más en relación a la casuística que hemos tenido en el ámbito de la donación y trasplante. Como comentaba, el otro documento al que recurrimos con frecuencia a la hora de evaluar un donante es el documento de consenso respecto a la transmisión de enfermedades neoplásicas. Podéis ver aquí el índice. En este caso se trata de la traducción y adaptación del capítulo de la Guía del Consejo de Europa dedicado a los tumores, y bueno, pues también contáis con una infografía que resume la información más relevante de este documento y que puede servir como primera herramienta de consulta a la hora de evaluar un donante con un antecedente de neoplasia. Los aspectos claves de este documento es que establece una serie de recomendaciones generales sobre la detección y valoración de neoplasias en el donante y qué consideraciones hay que hacer para minimizar la transmisión de neoplasias, qué papel tiene el coordinador de trasplantes en esa minimización de la transmisión de neoplasias, y después se resume la experiencia que hay respecto a la transmisión de tumores de órganos sólidos a partir de los donantes y qué recomendaciones se hace respecto a ellos en el ámbito de la donación y el trasplante basándose en esa experiencia. Lo mismo para las neoplasias hematopoieticas y lo mismo en el caso de los tumores del sistema nervioso central. Y por último, cuenta con un apartado en el que se recoge qué hacer cuando ya se sospecha, se detecta en el receptor una neoplasia y se sospecha que el origen de esa neoplasia es el donante y que ha habido una transmisión. ¿Qué pasos son los que hay que llevar a cabo en el ámbito de la biovigilancia? En cuanto a la prevención de la transmisión tumoral, es obvio decir que el papel del coordinador es fundamental. En cada donante potencial se debe hacer una anamnesis, una historia detallada y bueno, pues tener en cuenta todos los antecedentes que se recojan en la historia clínica, si es necesario consultando con el médico de atención primaria o los diferentes informes que dispongamos de ese donante. Y respecto a sus hábitos de vida, pues saber conocer diferentes hábitos como el tabaquismo, en el caso de mujeres en edad fértil, si hay una historia de irregularidades menstruales tras embarazos o abortos, como un signo del coriocarcinoma que es muy infrecuente, pero sí que hace ya años se han publicado algunos casos de transmisión de coriocarcinoma. Hay que estar atentos
atentos en la exploración física a cicatrices, a nódulos, a tumores visibles o palpables que nos puedan hacer pensar que hay ahí algo tumoral o neoplásico y que es necesario hacer un estudio histopatológico antes de llevar a cabo la donación. En el caso de análisis de laboratorio, pues en caso de sospecha, solicitar marcadores tumorales, aunque no de forma sistemática, porque sabéis que hay determinados marcadores tumorales que son muy inespecíficos y que nos pueden incluso confundir, pero sí, por ejemplo, pedir la beta-HCG en mujeres en edad fértil y con irregularidades menstruales. Y bueno, pues también estar atentos a los resultados de pruebas de imagen como la radiografía de tórax o la ecografía abdominal. En el caso de que sepamos que ese donante tiene una historia previa de neoplasia, hay que documentar muy bien el caso, conocer en qué fecha se realizó el diagnóstico, conocer la histología, el tipo y la fecha de tratamiento, la evidencia de un seguimiento clínico regular y cuáles son los resultados del último seguimiento y el tiempo libre de enfermedad. En este caso, si hay estudios previos de marcadores tumorales, pues es importante disponer de esos marcadores tumorales seriados y bueno, pues de los resultados de las diferentes pruebas de imagen que se hayan hecho. Ante cualquier hallazgo de sospecha, pues obviamente hay que llevar a cabo estudios adicionales y es muy importante, siempre que sea posible, disponer de informes escritos con la información lo más completa posible sobre la histología de ese tumor y el tratamiento posterior que se ha hecho, así como el seguimiento libre de enfermedad. Ante cualquier hallazgo, pues por supuesto comunicarlo a la oficina de distribución de órganos y de donantes para que todos los centros implicados que van a utilizar un órgano a partir de ese donante conozcan ese antecedente. Y durante la fase de extracción, el cirujano extractor debe ser especialmente cuidadoso en el examen que se haga de todos los órganos torácicos y abdominales y ante cualquier lesión sospechosa, pues igualmente llevar a cabo una biopsia intraoperatoria informando a los centros de trasplante de forma inmediata. O sea, siempre es muy importante, como decíamos, no olvidar que la caracterización es un proceso continuo y que cualquier hallazgo que pueda ser relevante para la seguridad del proceso de trasplantes es importante comunicarlo a la oficina de distribución de órganos y que todos los centros que han utilizado un órgano de ese donante dispongan de esa información. La finalidad de conocer todos estos detalles de la historia del donante, pues es en el caso de que haya un antecedente de tumor, poder clasificar si se trata de un tumor con un riesgo mínimo en el ámbito de la donación, un riesgo bajo, intermedio, alto o inaceptable que contraindicaría la donación. Esta clasificación es la que se recoge en la guía del Consejo de Europa y la que nosotros aplicamos habitualmente. En el caso de que haya una sospecha de transmisión tumoral a un receptor, pues igualmente hay que informar inmediatamente a la Organización Nacional de Trasplantes o a la coordinación regional para que se pueda alertar a todos los centros y establecimientos de tejidos que dispongan de receptores trasplantados a partir de ese donante para conocer si hay algún receptor más con una afectación similar y bueno, pues conocer cuál es la situación de todos los receptores. Y es recomendable realizar el examen histológico y comparación genética del tejido tumoral. En estos casos habitualmente lo que hacemos es trabajar con equipos multidisciplinares, teniendo en cuenta pues, el tipo de tumor, si se trata de una neoplasia hematopoyética, pues que haya participación de oncohematólogos y eso pues, nos ayuda a la hora de tomar decisiones o ver qué medidas adicionales o qué pruebas adicionales hay que llevar a cabo para pues estudiar bien la imputabilidad y finalmente decidir si el tumor que ha aparecido en el receptor está efectivamente relacionado con el donante y se trata de un caso de transmisión. En este ámbito en el que nos movemos, en que la necesidad de trasplantes es cada vez mayor y la lista de espera continúa aumentando y que hemos observado en los últimos años que el potencial de donación en muerte encefálica ha disminuido debido a la disminución de traumatismos craneoencefálicos secundarios a accidentes de tráfico y también a un mejor manejo de los pacientes neurocríticos, nos encontramos cada vez con más frecuencia
en nuestro entorno con donantes que son cada vez pues, de una edad superior y que tienen un mayor número de antecedentes y comorbilidades, con lo cual son donantes complejos que a veces tienen determinados antecedentes en los que no hay mucha experiencia en el ámbito de la donación y es difícil evaluar y conseguir información que nos ayude en la toma de decisiones. Es por este motivo por el que en el año 2013 decidimos poner en marcha el proyecto de donante de riesgo no estándar, que es importante subrayar que no es un término consensuado ni homogeneizado. En otros países pues se habla de donantes de alto riesgo o donantes con criterio expandido, pero bueno, para nosotros el donante de riesgo no estándar es cualquier donante que tenga una condición que pueda influir en el resultado del trasplante, bien porque afecta a la función del injerto disminuyendo su calidad o porque afecta a la seguridad por el potencial de transmisión de una enfermedad. Como comentábamos ya al principio de la presentación, esa condición o circunstancia que lo define como donante de riesgo no estándar debe ser conocida antes de llevar a cabo el trasplante y asumida por el equipo de trasplantes correspondiente y por el receptor tras ser informado. Con este programa, con este registro, lo que pretendemos es conocer la eficacia y utilización de los donantes de riesgo no estándar, así como los resultados de los trasplantes realizados a partir de ellos, tanto desde el punto de vista de la seguridad del proceso de donación y trasplante como de la supervivencia del receptor y del injerto. Tenemos establecidos 4 tipos de donantes de riesgo no estándar, que son de infecciones, que clasificamos en función de la localización de la infección o del agente causal, el grupo de neoplasias, que también clasificamos en función de la localización y sobre el que debemos investigar si se trata de un antecedente o una neoplasia presente en el momento de la donación, y del que debemos tener información sobre la anatomía patológica, estadiaje, tratamiento y el seguimiento posterior, como comentábamos antes. En tercer lugar, tenemos el grupo de tóxicos, clasificado en función del tipo de tóxico del que se trate. Y en cuarto lugar, recogemos en otro grupo aquellas enfermedades que cumplen la definición de enfermedad rara o de baja prevalencia según la Unión Europea, que es cuando la frecuencia de esa enfermedad es inferior a los 5 por cada 10.000 habitantes. El seguimiento de los receptores que hacemos es variable en función de la categoría de RNE del que se trate. En el caso de las infecciones y de los tóxicos, hacemos un seguimiento único a los 3 meses. En el caso de neoplasias, hacemos seguimiento a los 6, 12 y 24 meses y ahora, bueno, pues estamos añadiendo un seguimiento extra posterior a los 5 años. Y en el caso del grupo de otros, de las enfermedades poco frecuentes, hacemos 2 seguimientos a los 12 y 24 meses. Como os decía, las infecciones las clasificamos en función del agente causal o la localización, igual que las neoplasias se clasifican en función de su localización y si se trata de un antecedente o una neoplasia activa en el momento de la donación, y recogemos, como decía, toda la información disponible respecto al estadiaje, el momento del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento realizado. Los tóxicos los clasificamos en función del tipo de tóxico del que se trate y pues las enfermedades de baja prevalencia en función de la entidad de la que se trate. Para recoger los datos de este registro, pues utilizamos 2 fuentes, que son el registro de donación y trasplantes, en el que se recoge toda la información sobre el proceso de donación y trasplantes, y una aplicación específica desarrollada para el seguimiento de los receptores, que funciona tanto a través de un acceso web como una app, con una clave de usuario y contraseña, y donde de forma muy sencilla y simplificada recogemos cuál es la situación del receptor en los momentos de seguimiento que os he indicado previamente. Este es el diagrama de flujo que seguimos para clasificar a un donante como de riesgo no estándar. Se marca desde la ONT por el equipo de guardia y de coordinación o el equipo del proyecto cuando se produce la donación, y es importante pues, mencionar que en cada hospital trasplantador hay una persona que se encarga del seguimiento, pero que los recordatorios del momento en que corresponde el seguimiento a los receptores llegan de forma automática desde la aplicación. O sea, ellos no tienen que estar pendientes de cuándo le toca el seguimiento al receptor, sino que reciben un mail recordando en qué momento deben completar ese seguimiento para facilitar pues, la cumplimentación
y evitar que se olvide o se pase la fecha. En el caso de que se produzca un problema derivado de un donante de riesgo estándar, las herramientas que utilizamos para la evaluación de la imputabilidad son las mismas que utilizamos en el ámbito de la biovigilancia para que la evaluación sea congruente entre los dos sistemas. Y en el análisis que hemos realizado entre los años 2013 y 2020, que son los que ha funcionado el proyecto de donante de riesgo no estándar, todavía no hemos incluido los datos de 2021, pues hemos clasificado como DRNE 1.426 donantes, como veis aquí, de los que, bueno, como puede verse en este gráfico, los más frecuentes han sido las neoplasias, con un 33%, seguido de las infecciones, que han sido 413 donantes, que suponen el 29% de los donantes de riesgo estándar. En tercer lugar, el grupo de otros y finalmente los tóxicos. Podéis ver en este gráfico evolutivo cuál ha sido su distribución desde el año 2013 al 2020 y cómo han ido aumentando tanto en número como en porcentaje respecto al total de donantes a lo largo de los años. Bueno, con la caída correspondiente al año 2020, como sabéis, secundaria a la COVID. Y veis cómo el porcentaje pues, se ha ido elevando a lo largo de estos años, suponiendo en todo el periodo aproximadamente un 9% del total de donantes. A partir de esos 1.426 donantes, como veis aquí, se han realizado 3.251 trasplantes de órganos con esta distribución. Como veis, pues los más frecuentes han sido los de riñón, de los que se han realizado en 1.905, seguido de hígado. O sea, siguen la misma frecuencia que de forma general la actividad de trasplantes, posteriormente corazón y pulmón, y después pues otros trasplantes combinados en menor número, como veis aquí. Y en la evolución pues observamos también cómo ha ido aumentando ese porcentaje y esos números absolutos a lo largo de los años, constituyendo el 9% del total de trasplantes realizados en el periodo 2013-2020. Respecto al grupo de infecciones, las más frecuentes han sido las del sistema nervioso central, 111, seguidas de las infecciones por virus C, la serología positiva para sífilis, que obliga a poner profilaxis en los receptores, los donantes que habían fallecido con una bacteriemia activa en el momento de la donación o con el antecedente de gripe A o gripe B. En este análisis pues no se recogen donantes con antecedente de COVID porque hasta ese momento pues aunque aquí están incluidos los de 2020, en el año 2020 el antecedente de COVID suponía una contraindicación para la donación, aunque eso ha evolucionado como veremos a continuación. Sí que es importante mencionar de forma específica a los donantes virus C. Estos son los datos de virus C, de donantes virus C positivos utilizados entre el año 2014 y 2021 en nuestro país. Como todos sabéis, la utilización de los antivirales de acción directa ha supuesto una auténtica revolución para los virus C, puesto que la tasa de respuesta en la curación es prácticamente del 100%, y ello ha permitido que, bueno, aunque antes los donantes virus C solo se utilizaban para receptores virus C y solo se utilizaban hígado y riñones, esto ha permitido pues, que durante los últimos años también se hayan utilizado órganos torácicos, corazones y pulmones a partir de este tipo de donantes y que no solo se hayan trasplantado a receptores virus C, que no hay prácticamente en lista de espera, sino que también se hayan puesto en receptores seronegativos para el virus C, utilizando incluso donantes que en el momento de la donación no solo tenían positivos los anticuerpos, sino que también disponían de una carga viral positiva. En este caso han sido 24 donantes con una viremia positiva en el momento de la donación, de los que se han realizado 44 trasplantes, y lo que se hace en estos casos es iniciar el tratamiento con antivirales de acción directa, bien justo antes del trasplante o inmediatamente después de haber llevado a cabo el trasplante o haber estabilizado a los receptores. Y en el caso de donantes con serología positiva para virus C, pero carga viral negativa, han sido 89 los que se han utilizado en este periodo de 8 años y se han realizado a partir de ellos 192 trasplantes, como veis aquí, incluyendo 149 trasplantes renales, 20 trasplantes hepáticos, 14 bipulmonares y 9 trasplantes cardíacos.
En relación al COVID, que ya os he dicho antes que lo íbamos a comentar un poco más extensamente, a lo largo de estos 2 años las recomendaciones respecto a la utilización de donantes COVID han ido evolucionando. Inicialmente el antecedente de COVID o el ser contacto estrecho de un caso COVID constituían una contraindicación para la donación, pero en el momento actual ya no constituyen una contraindicación. Y de hecho, en los últimos, entre diciembre de 2021 y abril de 2022, se han utilizado diferentes donantes que en el momento de la donación tenían una PCR positiva para COVID. La mayor parte de ellos con un tiempo de ciclado alto, pero algunos de ellos con un tiempo de ciclado bajo. En el caso de que se trate un antecedente documentado de COVID y que el tiempo desde el inicio de los síntomas sea menor a 14 días, que en las últimas 72 horas haya tenido síntomas o que la PCR sea positiva, lo consideramos un donante de riesgo no estándar y se hace un seguimiento específico de esos receptores y una monitorización post-trasplante con realización de PCR para COVID. Como os comentaba, entre diciembre de 2020 y abril de 2022 se han utilizado 26 donantes con el antecedente de COVID-19 positivo en el momento de la donación, de los que se han realizado 58 trasplantes, 33 de ellos renales, 15 hepáticos, 8 cardíacos y 2 trasplantes hepatorenales. Y durante el tiempo de seguimiento que se ha realizado no se ha notificado ninguna reacción adversa relacionada con la COVID, lo que va a favor, como ha salido ya en otras publicaciones, de la seguridad en la utilización de este tipo de donantes con una selección adecuada tanto de donantes como de receptores. En el caso de las neoplasias, pues como comentaba antes, se han identificado 476 en el periodo 2013-2020 y bueno, no me voy a detener mucho puesto que en la charla que prepararé para el Congreso de agosto, me extenderé más en este tipo de patología, en la patología tumoral. Ahora simplemente mencionaros pues, que en el periodo 2013-2018 hemos analizado todos los casos de neoplasia, de donantes con neoplasia que hemos tenido, tanto si se trataba de un donante de riesgo no estándar con un tumor conocido antes del trasplante como un evento adverso o una reacción adversa, y hemos visto que en el caso de los donantes de riesgo no estándar no se ha producido ninguna transmisión, o sea, la selección de donantes con antecedente o historia previa de neoplasia conocida en el momento de la donación ha sido adecuada, no ha habido ninguna transmisión. En el caso de aquellos donantes, los que estaban en la parte amarilla del semáforo que poníamos al principio, en los que se diagnostica el tumor después del trasplante, tampoco ha habido ninguna transmisión, aunque se han realizado 5 trasplantectomías profilácticas en este periodo de tiempo. Y lo que sí se han identificado es pues, casos que corresponden a la parte roja del semáforo, a la reacción adversa, casos en los que directamente se ha diagnosticado el tumor en el receptor y después de realizar todo el estudio pues se ha llevado a cabo el estudio de imputabilidad y se ha concluido que ese tumor, esa neoplasia, había sido transmitida a partir del donante. En este caso, pues han sido 10 donantes en los que se ha producido esta situación, con la transmisión a 16 receptores, de los que 9 han fallecido y ha habido 10 pérdidas del injerto. Y comentar pues, que el tumor que más frecuentemente se ha transmitido es el de pulmón. En el caso de los tóxicos, el tóxico que hemos identificado más frecuentemente es la cocaína sola o combinada con otras sustancias, que suponen prácticamente la mitad de los donantes que han fallecido en el contexto de una intoxicación en este periodo, y le siguen las intoxicaciones por metanol. Y en el grupo de otras, que suponen más del 20% de los donantes de riesgo no estándar del periodo 2013-2020, pues como podéis ver en estas 2 tablas se identifican pues, una amplia variabilidad de patologías con una baja prevalencia y en las que habitualmente lo que hacemos es una evaluación
individualizada de los órganos para, bueno, pues hay casos en los que hay que descartar el hígado u otro órgano porque puede ser afectado por esa patología, pero no hay repercusión sobre el resto de órganos y se sigue adelante con la donación. En el caso del grupo de otros, sí que me gustaría destacar como entidad, digamos, de una forma un poco más específica, los donantes con el antecedente de esclerosis lateral amiotrófica, que en el periodo 2013 y hasta finales de 2021 han sido 130 donantes eficaces, de los que se han realizado 324 trasplantes sin que se hayan reportado posteriormente complicaciones atribuidas a el antecedente de ELA en esos donantes. Como ustedes sabrán, pues la ELA hasta hace unos años constituía una contraindicación para la donación, pero en los últimos años, no solo en España, sino en otros países como Canadá, Reino Unido, Holanda, también va siendo con mayor frecuencia, van siendo más numerosos los donantes con este antecedente que se han utilizado y de los que se han llevado a cabo trasplantes exitosos. Para finalizar, pues como nota final es comentar que, bueno, como hemos visto a lo largo de toda la presentación, el proceso de donación y trasplante debe llevarse a cabo en las mejores condiciones de calidad y seguridad, teniendo como objetivo reducir el riesgo lo máximo posible y evitar el daño innecesario, pero siendo conscientes de que el riesgo cero no existe y que no podemos evitar este riesgo por completo. Debemos hacer una evaluación individualizada del riesgo-beneficio y esto pues a veces es complejo y conlleva una serie de dificultades por lo complejo que hemos visto que es el proceso de donación y trasplantes, pero también, como decía al inicio de la charla, un donante inaceptable o inapropiado para un receptor puede salvar la vida de otro y cada vez con menos frecuencia pues hablamos de contraindicación absoluta en el ámbito de la donación y el trasplante. Y bueno, pues también destacar la utilidad que en nuestro ámbito ha tenido el proyecto, el programa del registro de donantes de riesgo no estándar, pues como herramienta de consulta, dado que la casuística que vamos evaluando nos sirve de soporte o de herramienta cuando tenemos que evaluar un donante posteriormente del que ya hemos tenido alguna experiencia previa y del que sabemos que los receptores se encuentran bien y no han tenido ningún incidente de seguridad. Y bueno, pues finalizo con esta frase que resume un poco el ámbito en el que nos movemos muchas veces a la hora de evaluar o de caracterizar los donantes, y es que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Muchas gracias a todos y quedo disponible para vuestras preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Beatriz. Muy amplia su presentación. Quisiera pedirles el favor a los participantes que quieran preguntar que levanten la mano para así asignarles la palabra. Tengo varias preguntas, doctora Beatriz. Entendiendo que cada vez utilizamos más donantes marginales en cuanto a la edad se refiere, y teniendo tantas dificultades para una historia clínica completa y certera en estos pacientes de edad avanzada, ¿qué tanto se debe buscar o qué tanto hemos empezado a buscar más neoplasias ocultas durante el proceso de la evaluación de estos donantes cadavéricos de edad avanzada en la búsqueda de neoplasias? Realmente durante el proceso de donación, dada la limitación de tiempo con la que contamos, el plantearse hacer muchos estudios para la búsqueda de neoplasias ocultas no es una situación realista. Nosotros recurrimos a intentar tener toda la información que sea disponible a partir de la historia y, bueno, pues en caso de signos de alarma, como puede ser una pérdida de peso muy importante durante los últimos meses o, bueno, pues que sea una persona muy fumadora y te planteen hacer un TAC torácico para descartar nódulos pulmonares, o igual si hay algún otro antecedente que nos llame la atención, pues recurrir a la realización de un TAC completo tóraco-abdominal que nos pueda orientar y, bueno, pues nos ayude a poder descartar con un poco más de seguridad. Pero no hemos iniciado, no tenemos un protocolo concreto o estricto
o sistemático respecto a la búsqueda de neoplasias ocultas en todos los donantes por encima de determinada edad. Solo si hay algo que nos lleve a sospechar en la analítica o en las pruebas de imagen previa o la historia clínica previa que pueda haber algo oculto. Y bueno, por el momento, digamos que esta estrategia no nos ha funcionado mal. No podríamos descartar entonces que un donante con edad avanzada, no podríamos descartarlo como un donante no estándar. La edad avanzada en sí misma no lo convierte en un donante de riesgo no estándar. Okay. Lo que consideramos como donantes de riesgo no estándar son los que he mencionado. En el caso de España, yo creo que la situación epidemiológica es diferente a la que existe en vuestro ámbito, y es que, claro, aquí el 60% de los donantes tienen más de la mitad de los donantes tienen más de 60 años, con lo cual nos movemos en unas franjas de edad que probablemente no existan en vuestros donantes, que tienen una media de edad más joven. Aquí nuestra media de edad de donantes está entre los 59 y los 60 años. Entonces, sí que nos movemos con donantes que para vosotros son muy añosos, pero si no tienen un antecedente neoplásico conocido, no han fallecido con una bacteriemia, con una meningitis, no los clasificamos como donantes de riesgo no estándar. Okay. Doctor Becerra, si quiere prender la cámara y el micrófono para hacer la pregunta. Buen día, muchas gracias, doctor. Doctora, muy interesante su charla. Tengo dos preguntas para hacerle. La primera pregunta es, en España, ¿quién hace el seguimiento de los pacientes de los donantes de riesgo no estándar es el Instituto Nacional o cada una de las instituciones trasplantadoras? Y la segunda pregunta que le tengo es, ¿cuánto tiempo guardan ustedes los récords o las historias clínicas de los donantes, tanto de pacientes considerados como no estándar, como pacientes, como donantes estándar? Sí, en el caso del seguimiento, lo he comentado pero muy de pasada, el seguimiento se hace desde cada hospital trasplantador. Nosotros en España hay 45, 46 centros trasplantadores en el momento actual. Entonces, tenemos una persona designada en cada centro. Bueno, puede ser bien el coordinador de trasplantes o una persona responsable del trasplante de cada órgano. Hay centros en los que el coordinador de trasplantes hace el seguimiento tanto de los receptores cardíacos como pulmonares, como hepáticos y renales de donante de riesgo no estándar, y en otros centros tenemos alguien del equipo de trasplante renal que hace el seguimiento de los receptores de riesgo no estándar solo renales, o sea, y esas personas disponen de una clave de acceso con su usuario y contraseña solo a aquellos pacientes que les corresponden. En el caso de que el coordinador siga a todos, pues dispone de la clave de acceso que le da la información de todos esos receptores, pero si solo sigue a los trasplantados renales que han recibido un órgano de un donante de riesgo no estándar, pues tiene acceso solo a los trasplantados renales. Entonces, como decía, la aplicación específica de los receptores está preparada para que, si por ejemplo tú eres trasplantador renal y sigues a los trasplantados renales y has tenido un receptor que ha recibido un riñón de un donante intoxicado por cocaína, pues a los 3 meses en el mail de contacto que nos diste para darte de alta como usuario, vas a recibir un correo que te diga: tiene usted pendiente el seguimiento del receptor código tal, 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 tal. Entonces, acceda a la plataforma. Te viene un enlace, accedes a la plataforma y ahí puedes completar en qué situación está el receptor en el último seguimiento disponible. La información que recogemos de los receptores hemos tratado de que sea lo más sencilla posible para facilitar la cumplimentación. Entonces, recogemos si el receptor está vivo o ha fallecido. En el caso del fallecimiento, la fecha y la causa, y si se considera que esa causa
puede estar relacionada con la condición de riesgo del donante y la situación del órgano trasplantado, si el injerto está funcionante o no, y en el caso de que no esté funcionante, cuál es el motivo de esa pérdida de función y si el equipo de trasplantes considera que hay alguna relación con la condición de riesgo del donante. Después tenemos un espacio para que, por ejemplo, en el caso de las infecciones, si se ha puesto una determinada profilaxis, por ejemplo, en el caso de un donante con serología positiva para sífilis, pues si se ha puesto la penicilina G benzatina y cuántas dosis. En el caso de la gripe A, que se recomienda seguir el tratamiento con oseltamivir en los receptores, pues si se ha hecho esa profilaxis durante la semana que está recomendada, u otro tipo de anotaciones que bueno, pues el equipo trasplantado o el coordinador de trasplantes quiere hacer. Por ejemplo, a veces en el caso de los receptores que han recibido un órgano de un donante con neoplasia, pues la frecuencia de realización de pruebas de imagen como TAC o ECO es más frecuente que si no hubiese tenido ese antecedente el donante. Eso respecto a la primera pregunta. Y después, respecto al tiempo que se guardan tanto la información clínica como las muestras, si no recuerdo mal, esto viene recogido en la legislación, en la directiva europea que he mencionado y en el Real Decreto que tenemos a nivel nacional. Y creo recordar que en el caso de la historia clínica se debe archivar durante 30 años, disponer de esa información, y en el caso de la seroteca del donante las muestras deben estar disponibles durante 10 años, creo que eran. No, vamos, si no me equivoco de número, pero eso viene recogido en el texto del Real Decreto, que si tenéis mucho interés en saberlo, lo puedo mandar y verlo ahí directamente por si me he equivocado en las cifras, que la memoria me puede a lo mejor patinar un poco. Pero ese es el plazo de tiempo que creo que se recomienda. Muchas gracias. Doctora, en cuanto al COVID y lo que conocemos hoy de la dificultad diagnóstica en pacientes asintomáticos. En cuento al COVID, aquí... perdón. No sabía si habías terminado la pregunta. Sí. Entonces, me es difícil creer que podemos estar por 100% seguros o cercanos al cero cuando obtenemos unos órganos de un donante, sobre todo en los momentos de pico. Y podría pensarse que en el consentimiento informado que debe firmar todo receptor de un donante cadavérico, debería ponerse explícitamente aquellas condiciones que pueden convertir más adelante a un donante normal o estándar en un donante de riesgo no estándar. Respecto al COVID, bueno, las recomendaciones están también colgadas en la web de la OMT y son de acceso libre por si alguno está interesado en descargarlas o consultarlas. Todas las actualizaciones de recomendaciones que se han ido haciendo en estos 2 años se han ido colgando a medida que se iban modificando. Aquí lo que se hace es que en todo donante se realiza una PCR de COVID en las 24 horas anteriores a la donación. Y la recomendación es que se haga en muestra de tracto respiratorio bajo, bien lavado bronquial alveolar o aspirado traqueobronquial, especialmente si se consideran como donantes pulmonares o intestinales. O sea, la PCR de COVID es obligatoria en todos los donantes, tengan o no síntomas. Y de hecho, así pues se han encontrado incidentalmente donantes que han ingresado en el hospital por una hemorragia cerebral, han hecho muerte encefálica y cuando se ha puesto en marcha el protocolo de donación, la serología de COVID era positiva, o sea, la PCR de COVID era positiva, que no habían tenido ningún síntoma en los días previos, ¿no? Y eso respecto al tema de garantizar, digamos, bueno, se hace la PCR y es muy raro que ahí pues no tengamos falsos negativos, teniendo en cuenta la sensibilidad
de la PCR. Y respecto al consentimiento informado, en el caso del COVID sí que hay un consentimiento informado específico para aquellos receptores que se trasplantan a partir de un donante con PCR positiva para COVID. Está recogido también en las recomendaciones. Eso no me ha dado, vamos, por no contar ya más detalles en la charla, que sé que ha sido muy larga, pues cuando se selecciona el receptor, normalmente se tiene en cuenta que tenga la pauta de vacunación completa, que en el momento actual pues ya se ha recomendado hasta una cuarta dosis de vacunación aquí, que tenga la pauta de vacunación completa, serología positiva para COVID o que haya pasado el COVID en el último año. Y además se debe firmar un consentimiento informado específico para, ¿sabe? O sea, en el que el receptor se ve que ha sido informado de que ese donante cuyo órgano se le va a implantar tiene una serología, una PCR positiva para COVID. Se ha desarrollado un consentimiento informado específico para, bueno, pues garantizar que todos los receptores son debidamente informados de esa condición de riesgo del donante, de manera pues que es una toma de decisiones compartida, ¿no? Y pues un receptor puede negarse a aceptar ese órgano por el hecho de tener un antecedente de COVID, igual que en el caso, por ejemplo, de donantes positivos para virus C, también existe un consentimiento informado específico y el receptor puede negarse a recibir un órgano de un donante con serología positiva para virus C y decidir seguir en lista de espera hasta que, bueno, pues haya otro donante compatible que no tenga esa condición de riesgo. Bueno, doctora, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por aceptar. Nada, gracias a vosotros por escucharme. Nos estaremos viendo en agosto en el Congreso ya aquí en Colombia. Muchas gracias. Que estés muy bien. Feliz descanso. Igualmente, hasta luego.